Durante años millones, la vieron levantar la voz, golpear el mazo y dictar decisiones como si nada pudiera hacerla retroceder. En pantalla parecía invencible. Parecía una mujer nacida para imponer orden en medio del caos. Pero fuera de las cámaras, la historia de Ana María Polo fue mucho más dura, mucho más dolorosa y mucho más compleja de lo que el público imaginó durante décadas. Porque detrás del rostro firme de Caso Cerrado no solo había una figura de autoridad. Había una mujer marcada por pérdidas profundas, por silencios devastadores y por heridas que nunca terminaron de cerrar. Y eso es precisamente lo que vuelve tan impactante su historia hoy. No solo por todo lo que logró, sino por todo lo que tuvo que soportar antes, durante y después de convertirse en uno de los nombres más poderosos de la televisión hispana. Ana María Polo nació en La Habana, Cuba. Sin embargo, la etapa que realmente moldeó su camino comenzó después cuando su familia se estableció en Puerto Rico. Allí, cuando todavía nadie imaginaba que un día dominaría uno de los programas más vistos del mundo hispano, Ana no soñaba con tribunales ni con disputas legales. Su gran pasión era la música. Participó en producciones teatrales y también formó parte del coro Jubileo. Antes de convertirse en símbolo de autoridad, fue una joven artista. Y no se trató de una afición pasajera. En 1975, ese coro recibió una invitación extraordinaria para cantar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano durante el Año Santo proclamado por el Papa Pablo VI. Ana María Polo estuvo allí. Cantó en uno de los lugares más sagrados del planeta. Mucho antes de los reflectores de la televisión, su voz ya había cruzado fronteras. Es una escena casi imposible de asociar con la mujer que años después se haría famosa por su dureza en pantalla. La vida, sin embargo, no siguió el rumbo que parecía prometer aquella etapa. Ana se casó joven y poco después sufrió una tragedia tan brutal que cambió para siempre la manera en que miraba el mundo. Perdió a su bebé. Esa muerte destrozó su interior. Su matrimonio no resistió el peso de aquella tragedia y terminó rompiéndose. Ana quedó sola enfrentando una clase de dolor que no se supera con facilidad y que, según sus propias confesiones, la dejó marcada de manera irreversible. Ella misma ha reconocido que emocionalmente nunca volvió a ser la misma mujer de antes, y esa frase tiene un peso enorme. Sin embargo, no se quedó paralizada. Decidió reconstruirse. En esa reconstrucción apareció una parte fundamental de su vida afectiva. Un niño llamado Peter. No fue una adopción legal, pero en todo lo que realmente importa a Ana, lo acogió como a un hijo. Lo crió, lo protegió, lo amó y lo acompañó durante años. Cuando más tarde le preguntaron si se sentía orgullosa del papel que desempeñó en su crianza, su respuesta fue inmediata. Totalmente. No habló desde la obligación ni desde la imagen pública. Habló desde un vínculo verdadero. Describió esa relación como hermosa, positiva y profunda. Y cada vez que se refiere a él, el tono cambia. La voz firme se suaviza. La figura pública da un paso atrás y aparece la mujer. Después vino la etapa académica. Ana no entró al mundo del derecho por glamour ni por ambición escénica. Estudió ciencias políticas en la Florida International University y luego cursó derecho en la University of Miami. Eligió una carrera estable y sólida. Aún así, ni siquiera en esa etapa desapareció del todo su relación con el mundo artístico.
En un momento de su trayectoria, tuvo una breve aparición en la película Y tu mamá, también dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Diego Luna. Fue una intervención fugaz, pero vuelve a demostrar algo decisivo. Ana María Polo nunca ha sido una figura de una sola dimensión. Y si hubo un episodio que terminó de definir la forma en que miraba la justicia, ocurrió lejos de cualquier set de televisión. Después de haber concluido un caso de divorcio, regresó a casa, abrió el periódico y encontró un titular devastador. La mujer cuyo divorcio acababa de resolver había sido asesinada por su exmarido. El impacto fue tan fuerte que Ana se desmayó. Dijo que cayó al suelo como una guanábana usando una imagen de Juan Luis Guerra. Ese suceso quedó grabado en su memoria como una sombra permanente. A partir de ahí, su voz adquirió otro tono. Ya no se trataba solo de conocer leyes o de aplicar criterios jurídicos. Se convirtió en una defensora firme contra la violencia doméstica. Empezó a cuestionar con mayor fuerza los sistemas que abandonan a las víctimas, especialmente cuando se trata de mujeres pobres marginadas o silenciadas por el miedo. Esa intensidad que el público luego vería en televisión también nació de esa impotencia. Entonces llegó el punto de quiebre de su carrera. El 2 de abril de 2001 se estrenó Caso Cerrado. Y con ese programa cambió para siempre la televisión en español de Estados Unidos. Técnicamente, Ana no era jueza dentro del formato. Actuaba como árbitra. Los participantes acudían voluntariamente, firmaban acuerdos vinculantes y aceptaban someterse a la decisión final. Pero para la audiencia, ella era la autoridad absoluta de un universo televisivo donde el caos familiar, sentimental, económico y moral llegaba a su escritorio para ser expuesto sin filtros. Lo que hizo diferente a Caso Cerrado no fue solo el escándalo de sus discusiones, ni el tono encendido de muchos episodios. Fue la combinación entre conflicto, lenguaje, legal, moral pública y espectáculo. Ana interrumpía cuando hacía falta, frenaba los excesos, elevaba la voz y también permitía que las personas hablaran. Les daba un espacio para ser escuchadas y al mismo tiempo convertía cada conflicto en una lección social para millones de televidentes. El resultado fue inmediato. El programa se transformó en un fenómeno. Su impacto fue tan grande que cuando el programa recibió una nominación al premio Emmy diurno, en la categoría de Mejor Programa Judicial, marcó un hito histórico. Y se convirtió en el primer programa en español de una cadena estadounidense en recibir ese reconocimiento. Eso fue una señal de que las historias del público hispano también podían ocupar el centro del escenario y ser tomadas en serio dentro de la industria televisiva de Estados Unidos. Ana María Polo ya no era solo una presentadora exitosa. Se había convertido en un símbolo cultural. El crecimiento del fenómeno no se detuvo ahí. En 2008 viajó por primera vez a Chile, y ese viaje terminó generando un vínculo duradero con el país. En 2009 grabó una edición especial chilena de Caso Cerrado. Años más tarde, en 2015 fue invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos más prestigiosos de América Latina. Allí apareció convertida ya no solo en una árbitra televisiva, sino en una personalidad reconocida por millones. En 2010, decidió dar otro paso y lanzó Persiguiendo Injusticias. Ese nuevo proyecto la sacó del estrado y la llevó al terreno de los hechos reales. Ya no se trataba únicamente de escuchar disputas en un estudio.
Se desplazaba a escenarios marcados por crímenes e injusticias concretas, tratando de comprender de cerca aquello que muchas veces quedaba oculto. Fue una evolución lógica para alguien que nunca entendió la televisión como una simple fábrica de ruido. Luego llegaron nuevas etapas del mismo fenómeno. Caso Cerrado Edición Estelar amplió todavía más el alcance del programa. Más tarde, se produjo una versión especial en Los Ángeles, California, conectando el formato con nuevas comunidades y con las realidades multiculturales de la vida inmigrante en Estados Unidos. Cada adaptación reforzaba algo fundamental. Ana María Polo no solo resolvía conflictos en pantalla, funcionaba como un puente entre mundos distintos, entre el entretenimiento y la ley, entre el dolor y la resolución. En paralelo, la doctora Polo nunca ocultó sus convicciones. Habló públicamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, defendió una sociedad más inclusiva y utilizó su voz para impulsar la concientización sobre el cáncer de mama. En este terreno no hablaba desde la comodidad de la teoría, lo hacía desde su propia experiencia como sobreviviente. Su colaboración con campañas de Susan G. Komen en América Latina y Estados Unidos reforzó esa dimensión de su figura pública. Y entonces, cuando parecía que Caso Cerrado era una maquinaria imposible de detener, llegó una noticia que sorprendió a todos. En octubre de 2019, después de más de 2 décadas de discusiones, veredictos y escenas memorables, Ana María Polo anunció el final del programa. No presentó la decisión como una derrota. La describió como una culminación hermosa, como el cierre natural de una etapa. Dijo que quería espacio para algo nuevo, para otros proyectos y para una forma diferente de crear. Pero justo cuando la audiencia empezaba a asimilar el fin de una era, surgió otro giro inesperado. CMG Global Entertainment y MGEE anunciaron un acuerdo con ella, y se habló del regreso de Caso Cerrado con nueva temporada, nuevo estudio y nuevas secciones. Lo que parecía una despedida definitiva se transformó en promesa de renacimiento. Ana recibió ese anuncio con entusiasmo y con gratitud hacia el público que la había acompañado durante tanto tiempo. Como suele ocurrir cada vez que su nombre vuelve al centro de la conversación, la atención se desplazó rápidamente también hacia el dinero. Según fuentes citadas en el transcript y atribuidas al diario El Mundo en España, la nueva etapa del programa podía reportarle no menos de $6 millones al año. La cifra generó ruido de inmediato. Algunos la consideraron excesiva. Otros pensaron que era perfectamente merecida. Ella, por su parte, se mostró tranquila, satisfecha y orgullosa del lugar al que había llegado. Pero incluso cuando estuvo alejada del ritmo diario de la televisión, Ana María Polo nunca desapareció del todo. Aprovechó esa etapa para concentrarse con más fuerza en causas que consideraba esenciales. Intensificó su defensa de los derechos igualitarios en comunidades hispanas y siguió apoyando iniciativas de concientización e investigación sobre el cáncer. Habiendo vivido esa batalla en carne propia, entendía que guardar silencio no era una opción. En enero de 2022 prestó su imagen y su voz a una campaña dirigida al público hispano de Estados Unidos para difundir la labor de los hospitales infantiles Shriners. Esos hospitales con más de 70 años de historia ofrecen atención médica gratuita a niños de México y Centroamérica, atendiendo desde quemaduras hasta problemas ortopédicos.
Para ella no era una colaboración más. Encajaba con una lógica profunda de su trayectoria. Usar su visibilidad para amplificar causas reales. Antes, en octubre de 2021, había regresado a la televisión con otro formato. Doctora Polo investiga. En esta propuesta ya no se limitaba a arbitrar disputas legales. Se adentraba en investigaciones que mezclaban su formación jurídica con la defensa de la salud. Analizaba asuntos complejos y ofrecía herramientas para que el público entendiera mejor los sistemas que afectan su vida cotidiana. Era una muestra clara de evolución. Sin embargo, ningún recorrido de tanta exposición pública se sostiene sin controversias. Y en el caso de Ana María Polo, esas controversias fueron numerosas. Una de las más recordadas ocurrió en 2005, cuando en un episodio se la vio arrebatar físicamente un documento a una participante en medio de un momento de frustración. El gesto generó críticas inmediatas. Muchos lo consideraron excesivo e inapropiado. Más adelante ella manifestó arrepentimiento, pero la escena ya había quedado instalada como símbolo de una discusión mucho más amplia. ¿Dónde terminaba el dramatismo televisivo y dónde empezaba el problema ético? Esa pregunta persiguió a Caso Cerrado durante años y alcanzó uno de sus puntos más delicados en 2019, cuando la BBC publicó una entrevista en la que la propia doctora Polo habló con franqueza sobre la naturaleza del programa. Reconoció que muchas historias estaban inspiradas en hechos reales o en conflictos legales habituales, pero que no siempre participaban las personas originales implicadas. En numerosos casos había actores o representaciones. Su argumento era claro. El objetivo del programa no era juzgar literalmente a personas concretas, sino exponer problemas, analizarlos y permitir que la audiencia reflexionara sobre sus dimensiones legales y sociales. Esa explicación no cerró el debate. Para muchos confirmó lo que llevaban tiempo sospechando. Para otros no quitó valor al formato porque los conflictos centrales seguían siendo reales en esencia. Disputas familiares, custodias, engaños, fraudes, infidelidades, abusos, injusticias. Problemas que existían de verdad aunque fueran representados por terceros. En la visión de Ana, el mérito estaba en cómo se abordaban esos temas y en la posibilidad de que el espectador se reconociera en ellos o aprendiera algo útil. Ese mismo debate se intensificó todavía más cuando se supo que el programa reclutaba participantes mediante agencias de casting en Miami y en otras ciudades. Según el reportaje de la BBC, se ofrecía un pago modesto, normalmente entre $100 y $150, además de una estancia de 3 días en Estados Unidos. En apariencia, el dato podía parecer menor, pero abrió una grieta inmensa en la percepción del público. Porque si había pagos y procesos de selección, entonces la sospecha de construcción dramática se volvía más difícil de ignorar. En 2020, otra escena volvió a agitar la conversación pública. Un participante identificado como Mako fingió un secuestro simbólico de la doctora Polo durante una grabación. Alegó que su exesposa había inventado una historia para impedirle ver a su hija y que esa era su última oportunidad de ser escuchado. La secuencia resultó caótica, desconcertante y explosiva. Como era inevitable, la audiencia se dividió. Pero si hay un elemento que explica por qué Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno tan duradero, es que trascendió el formato televisivo. Durante casi 2 décadas no fue únicamente un programa, fue una costumbre colectiva.
Las familias lo veían juntas, comentaban los casos y convertían a la doctora Polo en una presencia doméstica tan familiar como inconfundible. Y precisamente por eso, cada revelación sobre el funcionamiento interno del programa golpeaba con tanta fuerza. Luego, como ocurrió con muchas producciones en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 alteró de forma decisiva su continuidad. El programa dependía de participantes presenciales, contacto cercano y un entorno de grabación difícil de compatibilizar con los protocolos sanitarios. Bajo esas condiciones, seguir produciendo resultaba prácticamente imposible. Y así, después de 20 temporadas y 1578 episodios, Caso Cerrado terminó oficialmente. El cierre marcó el final de una etapa histórica para la televisión hispana. Algunos momentos del programa continuaron vivos mucho después del final. Uno de los más célebres fue el estallido viral protagonizado por J. Colindres. Más tarde, él mismo afirmó que había sido contratado por Telemundo para interpretar a un personaje llamado Esteban. También admitió haber bebido antes de grabar. Esa confesión añadió más combustible al debate sobre la autenticidad. Pero al mismo tiempo tuvo un efecto impensado. Colindres transformó aquel momento caótico en capital digital. Hoy cuenta con más de 6 millones de seguidores en TikTok. Mientras tanto, la vida personal de Ana María Polo siguió generando una enorme curiosidad pública. Durante años circularon rumores sobre una posible relación sentimental con su asistente de larga data, Marlene Key. Nunca hubo una confirmación oficial clara, pero lo que sí terminó volviéndose totalmente público fue su ruptura. Y no de una manera discreta, sino mediante una batalla legal que puso al descubierto tensiones acumuladas durante años. En 2018, Marlene Key presentó una demanda contra Ana María Polo acusándola de utilizar ilegalmente la marca Caso Cerrado. Según la acusación, el nombre había sido registrado a nombre de Marlene en una época especialmente delicada, cuando la doctora Polo luchaba contra el cáncer y la confianza entre ambas supuestamente era muy estrecha. La disputa fue mucho más allá del título del programa. Marlene alegó también que Ana había retirado más de $500,000 de una cuenta compartida sin autorización. Ese señalamiento elevó inmediatamente la gravedad del conflicto. El caso se complicó todavía más porque ambas habían creado en conjunto una empresa llamada KEPDO Enterprises, a través de la cual gestionaban licencias y contratos de producción. Lo que durante años había parecido una alianza sólida detrás del éxito televisivo se transformó en una guerra por derechos, dinero, poder y control. Entrevistas posteriores y registros públicos añadieron nuevas capas de tensión. Marlene habló con TV y Novelas y dejó claro que desde su perspectiva, aquello no era solo un pleito económico. Era una disputa por la propiedad real del legado que habían construido juntas. Aparecieron además otros nombres alrededor del conflicto, como Eric Concepción y José Antonio Horta, asociados a información sobre cuentas compartidas, movimientos financieros y fricciones internas arrastradas durante años. Dependiendo de la versión que se escuche, no fue simplemente una separación laboral. Fue la explosión final de un vínculo desgastado tras más de 25 años de colaboración. 25 años construyendo una marca y luego viendo cómo todo se fractura. Más tarde circularon incluso rumores falsos sobre la muerte de Ana María Polo. Hacia finales de enero, Internet se llenó de mensajes que afirmaban que había fallecido. Ana reaccionó de inmediato.
Publicó una fotografía en sus redes sociales, viva serena, y en buen estado desmontando el rumor con esa mezcla de calma y firmeza que la ha caracterizado siempre. Después habló con sinceridad sobre algo todavía más revelador. Reconoció que extrañaba la televisión. No necesariamente la fama, no el ruido ni el escándalo. Extrañaba el acto de estar frente a las cámaras, de trabajar, de crear. Esa confesión demuestra que más allá de todas las controversias, del desgaste y de las pérdidas, la pantalla sigue siendo parte esencial de su identidad. Esa voluntad de seguir presente también se reflejó en sus redes sociales. El año pasado compartió una imagen en Instagram que provocó admiración, desconcierto y críticas. En la foto aparecía descalza sobre la arena, en Holbox, México, sin maquillaje, sin el atuendo elegante que la audiencia había asociado durante años con su personaje televisivo. La publicación hablaba de libertad, de la sensación de caminar descalza en un lugar mágico. Para algunos fue una escena hermosa y vulnerable. Para otros, una imagen desconcertante. Y tal vez eso explique por qué sigue siendo tan fascinante. Porque su historia no puede reducirse ni al éxito ni al escándalo. No puede encerrarse solo en la imagen de la mujer que grita en televisión, ni en la de la celebridad envuelta en rumores. Hay demasiadas capas. La joven que cantó en el Vaticano. La madre herida por una pérdida imposible de reparar. La mujer que crió a Peter. La profesional que estudió ciencias políticas y derecho. La conductora que convirtió un programa diario en un fenómeno cultural. La sobreviviente de cáncer que puso su voz al servicio de otras personas. Su legado es innegable, poderoso, complejo, inolvidable. Pero la realidad actual de Ana María Polo también cuenta otra historia. La de una mujer que ya no vive en el mismo mundo que alguna vez dominó desde la televisión. Una mujer que ha debido adaptarse a un escenario diferente, más silencioso, más reflexivo y quizá más incierto. Y sin embargo, incluso ahí, sigue conservando algo que nunca perdió, su voz. Lo más impactante de todo es que después de tantas vueltas, la pregunta sigue abierta. ¿Qué fue lo que realmente la llevó hasta este punto? ¿Fue el precio inevitable de la fama? ¿Fueron las heridas íntimas que nunca terminaron de cerrar? ¿Fue la presión de sostener durante años una imagen de fortaleza absoluta mientras por dentro cargaba duelos, enfermedades, traiciones y desgaste? Tal vez la respuesta esté en una mezcla de todo eso. Tal vez por eso su historia no deja de generar interés. Porque no ofrece una explicación simple. Ana María Polo fue durante años el rostro de la decisión firme, de la confrontación, del veredicto inmediato. Pero su propia vida demuestra que las historias humanas más profundas nunca se resuelven en unos minutos ni con una sola sentencia. Detrás del mazo, detrás del tono duro y detrás del personaje que millones de personas creyeron conocer, siempre hubo una mujer tratando de sobrevivir a sus propias batallas. Una mujer apasionada, imperfecta, frontal, sin filtros y profundamente marcada por todo lo que vivió. Esa es la historia que el público rara vez vio completa. Y quizá por eso, ahora que las luces son menos intensas, resulta todavía más poderosa que antes.